Pues muchas gracias por estar aquí en una tarde de sábado. La magnífica ciudad de Atlanta evidentemente tiene cosas más interesantes que hacer que escucharme a mí, pero me alegra que estén aquí y voy a presentar una ponencia sobre este libro, que aquí está, esta novela, que se titula Discotecas por fuera, del catalán Víctor Balcells. Y es que desde hace bastante tiempo me intereso por la literatura española contemporánea y en especial me concentro en aquellos autores, en aquellas autoras también que son más estrictamente contemporáneos míos, es decir, que nacieron aproximadamente cuando nací yo y que comparten conmigo, por lo tanto, una experiencia vital y unas referencias culturales semejantes. Y uno de ellos es el barcelonés Víctor Balcells, autor desde hace ya unos cuantos años de una sólida obra narrativa, tanto en el relato como en la novela, con títulos notables como Yo mataré monstruos por ti, del 2011, Hijos apócrifos, del 2013, y Aprenderé a rezar para lograrlo, del 2017. Y lo más reciente que ha escrito es esta novela, Discotecas por fuera, que se publicó en Anagrama en 2022. Y es el texto del que voy a hablar en esta ponencia sobre todo. En una conferencia que puede verse en su canal de YouTube, el filósofo español Ernesto Castro utiliza la etiqueta de generación desobrada para referirse a un grupo de escritores y escritoras nacidos en España en los años 80 y principios de los 90, nombres como los de Laura Fernández, Alejandro Morellón, Cristina Morales o Aisha de la Torre, entre muchos otros. Se refiere Castro con esta denominación a que estos autores han publicado una serie de pequeñas obras notables, pero ninguna que la crítica destaque como obra maestra, de ahí lo de desobrada. Y señala que estos escritores tienen en común el hecho de haber nacido en los años anteriores a la irrupción de Internet, pero haberse socializado y comenzado a publicar a través de la red. Balcells se integraría en este heterogéneo grupo. Bueno, en realidad todos los grupos son heterogéneos, en cierto modo, pero en una conversación que mantuve hace unos meses con Balcells, él sonrió al escuchar eso de generación desobrada y concluyó que él no se siente parte de ningún grupo o generación y añadió que eso no son más que categorías que la crítica suele utilizar en general a posteriori. La crítica, eso sí, ha coincidido en señalar el interés que reviste esta nueva novela de Balcells. La escritora Cristina Morales ha comparado a Balcells nada menos que con Hermann Hesse y ha observado la huella de autores como Ursula K. Le Guin, describiendo la novela como una obra de ciencia ficción picaresca. José María Pozuelo Ibancos ha aplaudido la integración natural de todo lo relacionado con lo cibernético en la trama de esta novela. Dice Ibancos: nunca me había encontrado con una novela en que la relación del individuo con la red no es un tema solo del que se habla o interviene como ingrediente aditivo, sino que se realiza en la propia novela, de manera que toda la trama sumerge al lector desde el comienzo en una doble idea: la creatividad y el sometimiento al control. Y el también novelista Juan Gómez Bárcena no duda en describir la obra como un libro enloquecido y a la vez excepcionalmente lúcido, con el que Víctor Balcells se confirma como uno de los mejores escritores de su generación. Ahí tenemos de nuevo eso de generación, que es una idea que no abraza el propio Balcells. No podemos comenzar a hablar de Discotecas por fuera sin ahondar en el hecho de que estamos ante una novela que conjuga hábilmente lo que hoy en día se denomina autoficción con elementos propios del género de la ciencia ficción. En cuanto a lo primero, la autoficción, nos encontramos con un narrador en primera persona cuyo nombre es precisamente Víctor y que es en muchos sentidos trasunto del autor, aunque como suele ser el caso en todo texto autoficticio, no podemos identificar al 100% el Víctor de papel y tinta con el Víctor Balcells real. Pero hay evidentes conexiones entre ambos que van más allá de la coincidencia en el nombre. Ambos son posicionadores de páginas web, trabajo que continúa realizando hoy el autor. Ambos se interesan por los mismos videojuegos. Aquí en especial el videojuego de construcción de ciudades virtuales Cities Skylines.
Y la escritura de esta novela parte de un desengaño amoroso sufrido por el autor, que es exactamente el punto de partida de la obra, el momento en el que Víctor termina su relación sentimental con su exnovia Ur. Dice en la novela: compré el dominio monstruopedia.com el día que Ur se fue de casa. Discutimos una mañana y ella dijo que se marchaba unos días al piso de su hermana y que la situación era insostenible. Compré el dominio con la intención de crear la enciclopedia de monstruos online más grande del mundo. Redacté yo mismo las primeras fichas en la intemperie del despacho. Ur dijo que ya volvería y yo esperaba a que regresara. Compuse la ficha de la hidra y del centauro. También escribí sobre el kraken. En esas noches de otoño diseñé la taxonomía de la web. Esta página web, monstruopedia.com, es real y puede consultarse en internet, y lo mismo puede decirse de las fichas de monstruos y de otra página que Víctor menciona en la novela, que es escribien.com, creadas y mantenidas por el propio Balcells. La novela posee así no solo una dimensión real, debido a las conexiones con la experiencia vital del autor, sino también una dimensión cibernética, pues a pie de página se incluyen las direcciones URL que permiten precisamente acceder a esas páginas web por si los lectores están interesados en visitarlas. No encontramos elementos de autoficción solamente en la ruptura sentimental que funciona como génesis de la novela, sino también en algunos de los personajes que en sus páginas interactúan con Víctor. Cuando el protagonista comprende que la separación de Ur es definitiva, deja la casa que compartían ambos y alquila una habitación en un piso en el que vive su amiga Hu, donde continuará desarrollando sus páginas web y trabajando como posicionador SEO. Los personajes que conocerá en ese espacio cerrado y sin ventanas del piso de Hu, por ejemplo Malcolm o Fukuoka, están directamente inspirados en personas reales que Balcells conoció durante sus primeros años como posicionador de páginas web. Un submundo en general muy desconocido que, según el propio Balcells me comentó en la conversación que mantuvimos, ya no existe del mismo modo en que él lo experimentó en primera persona. Junto a esto, y en relación con todo ello, Discotecas por Fuera posee también una dimensión visual, ya que de vez en cuando, y sobre todo al principio de la obra, el texto aparece ilustrado por pantallazos, o screenshots en inglés, extraídos del ya mencionado videojuego Cities Skylines, por el que se interesan tanto el autor como el personaje literario de Víctor. Poco después de la ruptura con Ur, comienza a jugar a este videojuego con su amiga Hu, creando una ciudad virtual en memoria de la exnovia que lo ha abandonado. Podemos ver esta práctica como una suerte de válvula de escape de una realidad personal y sentimental que le disgusta, como la creación de un espacio virtual que alcance esa perfección que le falta en su vida real. Pero este es un elemento que nos acerca también a uno de los aspectos principales de la novela, la idea de duelo, o mourning en inglés, y los mecanismos que el individuo utiliza para enfrentarse a dicha experiencia dolorosa. La construcción de esta urbe virtual dentro del videojuego es uno de esos mecanismos que se exploran en la novela, como lo son también el trabajo compulsivo, la pornografía o las drogas. Si Pozuelo y Bancos mencionaba en su texto el elemento de relación del individuo con la red, ese es un elemento que hay que entender en el contexto del duelo y de la representación de lo depresivo a través del lenguaje. En esta novela, Balcells dramatiza la influencia de Internet y el papel que juegan las pantallas en dicho contexto de depresión. Y en este sentido, el lenguaje que se utiliza en la narración de la novela resulta especialmente relevante. Se trata de un lenguaje en el que confluyen una alta cantidad de términos cibernéticos relacionados con la informática y con la red, con un lenguaje narrativo más convencional. Este lenguaje informático y su constante presencia en el fluir narrativo de la novela dificulta la comprensión de lo narrado. No voy a decir que tiene un efecto alienante, pero sí que aleja por momentos al lector de una comprensión total de lo que se transmite en el texto. Es como si fragmentos escritos en otra lengua se infiltrasen en el texto. Y de hecho, así es, porque el lenguaje cibernético o del posicionamiento SEO supone realmente un código que no todo el mundo comprende.
Y es precisamente a través de este lenguaje híbrido como Balcells va reflejando los diversos estadios psicológicos por los que Víctor va pasando tras su ruptura con Ur, un vaivén de sensaciones mediatizadas por la pantalla del ordenador. Y si Cristina Morales ha definido Discotecas por Fuera como ciencia ficción picaresca, es porque existe en la obra más de un elemento que hace que podamos emparentarla con el género de la ciencia ficción, en especial con la literatura de autoras que interesan particularmente a Balcells, como pueden ser Ursula K. Le Guin o también Octavia Butler. En cierto momento de la novela, los personajes que pululan por este submundo del posicionamiento de páginas web descubren la existencia de una brecha peligrosa en la red que bautizan con el nombre de el halo. Una brecha que se propaga a través de páginas web pornográficas y a través de videojuegos y que de alguna manera narcotiza a los individuos, anula sus voluntades, influye en sus relaciones personales y sexuales y provoca que hablen en bucle o entren en conversaciones carentes de sentido. Este grupo de personas del que también forma parte Who y en el que pronto se integrará Víctor, están relacionadas con una organización denominada La Cúpula, que se ocupa de luchar contra estas brechas del halo, precisamente a través del posicionamiento de páginas web, para tratar de reducir el impacto de esta misteriosa fuerza en los usuarios de Internet, que en ningún caso saben que están infectados. Comprendemos todo esto de una manera más o menos indirecta a través de la perspectiva del propio Víctor. Dice en la novela: entendí de alguna forma que las páginas web que llevaban mis amigos, esa es la palabra, amigos, luchaban de alguna manera contra lo que ellos llamaban las brechas del halo y que había otros espacios donde se contenían esas brechas en la red, que todo surgía de la red y que por la pantalla y el sonido y el wifi se transmitía, que todo estaba por debajo, que la mayor conquista es la que se produce sin que el conquistado sea consciente de ello. Por cómo hablaban, creía en sus palabras, a pesar de no ver en el aire ni en la noche ni en ninguna parte el efecto de lo que me decía. Teniendo en cuenta el contexto del COVID-19 en el que se escribió el libro, resulta tentador pensar que la pandemia global que hemos sufrido quizás sea la fuente de inspiración para este halo, que nos infecta de forma subrepticia y toma posesión de nuestras vidas. Pero a lo largo de la conversación que he mantenido con Balcells, el autor revela que sus primeros escritos sobre el halo datan de 2018, es decir, en un contexto prepandémico, y que se trata de una idea que entronca más bien con el universo de la ciencia ficción de Le Guin o de Butler. El halo es en realidad un arquetipo a través del cual se busca representar la influencia multiforme de las pantallas que nos dan acceso a Internet en la psicología de los individuos que las usan. Balcells no busca aquí realizar ningún juicio de valor, sino más bien presentar Internet como una herramienta extremadamente potente que ya forma parte integrante de nuestra realidad cotidiana y que determina en nosotros la aparición de ciertas conductas que existen precisamente porque existe Internet. De la misma manera que en la novela el halo afecta a los individuos sin que estos sean conscientes de ello, muchos usuarios de Internet no son totalmente conscientes de la potencia de la red y de la influencia que tiene sobre sus comportamientos. Una influencia a menudo sutil y que es además diferente en el caso particular de cada individuo. En este contexto genérico de la ciencia ficción, el halo funciona en Discotecas por Fuera como un elemento representativo que aúna todas las diversas maneras en las que las pantallas e Internet influyen en los individuos y determinan sus comportamientos. El halo apunta en particular a la sobresaturación de ciertos contenidos que existe en la red, algo particularmente evidente en el caso de la pornografía, el acceso a la cual es sencillo y ubicuo en Internet. Esta sobreexposición al contenido pornográfico conduce a menudo al solipsismo, a la masturbación como sustituto del contacto físico con los demás, todo ello controlado por un algoritmo que conoce nuestros patrones de comportamiento y que se esfuerza en mantenernos pegados a la pantalla, consumiendo este tipo de contenidos el máximo tiempo posible. Por ello, en la novela, el halo determina el comportamiento sexual de los individuos, impidiendo la penetración y reduciendo al onanismo personal o mutuo toda relación sexual entre sujetos infectados por el halo. Esta masturbación compulsiva se va a convertir para Víctor en práctica constante
y obsesiva en las páginas de la novela, en las que lo vemos luchando denodadamente contra las fuerzas del halo a través del posicionamiento de páginas web en una actividad solipsista que lo deja totalmente exhausto y al borde de la pérdida del conocimiento. En esos momentos que tienen lugar en el espacio totalmente cerrado y oscuro del piso en el que vive y trabaja Víctor, la narración se vuelve obsesiva y por instantes, incluso diría que agobiante. En este contexto del duelo a causa de una ruptura sentimental, lo pornográfico actúa a la vez como detonante del deseo y como obstáculo para la consumación de dicho deseo, en parte debido a la sobresaturación de este tipo de contenidos en la red y a la influencia que tienen sobre la psique de los individuos. Como ha manifestado el propio Balcells en una reciente entrevista en el medio digital The Objective, dice Balcells, deseo y duelo podríamos sintetizarlos en la palabra libido. Lo unifico porque el duelo hoy en día no se vive como siempre. La persona que entra en el proceso de duelo ahora entra inmediatamente de nuevo en la rueda del deseo. Y añado yo, esa rueda del deseo se vive y se experimenta cada vez más en el espacio cibernético. Así, en esta novela, este halo, que el propio Balcells ha descrito como, cito, un concepto que la gente puede reconocer como fuerza psicótica, que cree que el diablo viene de fuera, pero es el propio producto de nuestra psique disociada, no se limita a influir en las relaciones sentimentales y sexuales de los individuos, que no son nunca conscientes de dicha infección. El halo determina también las relaciones familiares y de amistad, provocando que las personas hablen en bucle sin saberlo, de una manera compulsiva y obsesiva que impide la comunicación efectiva. En este sentido, la obra subraya el efecto narcótico que la red y las pantallas operan sobre los individuos, enfatizando así la aparente paradoja de la incomunicación, que surge en una era como la nuestra, marcada por la comunicación cibernética y el acceso a la información, pero también cada vez más lastrada por el solipsismo, el individualismo y las dificultades para la socialización. En Discotecas por fuera se ponen de manifiesto las conexiones existentes entre las pantallas informáticas y las drogas, y se apunta a la dimensión narcotizante de Internet, que posee la capacidad de anular la personalidad e incluso la condición física. Las drogas también tienen su lugar en la novela, a veces también como simples narcóticos, utilizados como una forma de escapismo, pero a menudo vistas también como una fuente de conocimiento y como medio para luchar contra el poder anulador del halo. Voy a ir terminando. Ya hemos hablado de la presencia de los videojuegos en la novela, que incluye ilustraciones de pantallazos procedentes sobre todo de Cities Skylines, un videojuego que Víctor utiliza como medio para enfrentarse a la situación de duelo que vive tras la ruptura con Ur. Pero en la obra los videojuegos adquirirán pronto una mayor importancia al revelarse como un espacio que, aunque favorece la propagación del halo, permite también la lucha contra él y se nos aparece como un vehículo que ayuda a contrarrestarlo. Así ocurre, por ejemplo, con el personaje de Fukuoka, que es piloto de corbeta federal en el videojuego Elite Dangerous, y a través de su inmersión en el universo virtual de dicho videojuego, trabaja para contrarrestar los efectos nocivos de las brechas del halo. En este sentido, al igual que el lenguaje cibernético, los videojuegos se insertan en la trama de Discotecas por fuera de una manera natural, reflejando las distintas psicologías de los personajes. Balcells subraya de esta forma la dimensión estructuradora y socializadora de los videojuegos, que sirven como líneas de contacto entre personajes que se mueven en un contexto de total incomunicación y deshumanización. En definitiva, Discotecas por fuera es una novela que estilísticamente aúna la autoficción con la ciencia ficción de una manera efectiva y muy original, que lingüísticamente conjuga un lenguaje narrativo más convencional con la jerga propia de Internet y del posicionamiento SEO, creando así un cierto extrañamiento que a veces dificulta la lectura, pero que en ningún momento entorpece la comprensión de la trama. Una trama que, por lo demás,
Balcells diseña inteligentemente con el objetivo de abordar temas como el duelo, el deseo, la incomunicación o la influencia que Internet y las pantallas ejercen sobre nuestra psicología como usuarios y nuestra vida cotidiana. Lejos de ofrecer respuestas simples y definitivas sobre asuntos de tal complejidad, el autor dramatiza estas problemáticas y, como toda buena obra literaria ligada a la ciencia ficción, nos invita sobre todo a la reflexión y a que lancemos una mirada crítica en torno a nuestra relación con las pantallas, con Internet y a nuestros comportamientos conscientes o inconscientes relativos a ellas. Les animo a que se acerquen a la novela Discotecas por fuera de Víctor Balcells y de esta manera concluyo mi presentación. Muchas gracias.